Con usted, ¿no? Sí. Agarren su cruz cada uno para que salgan ahí. Claro. Agarren. Melina. Agarre para que te quede bonito por su cargo. Formador, ante todo muy buenas tardes. Aquí chavos dan ahí cosas para pacuna. No ganji que jotocha bueno jamás vamos canchik. Jotanchik tayara kamunchik. En las panchik vamos canchik. Mayordomo van adornante van alferis van. Kay chay kamuch canchik. Kauño jochama. Chay taya. No ganchik. Makunchik siempre. Jochanchik antiguata. Kaya jepaña mi cara, pero kaya hermano chicuna trabaja kuchkan waka kauñope, no ganchika rikaipe, y la costumbre en chistaro kuspanchik michay kamuchkanchik, sumak cariño chicuan, sumak palabras chicuan. Gracias, ante todo, gracias señores músicos, y la costumbre porque na caga chawa, lauta chawa, kuchay kuchay ya. Gracias, buenas tardes. Saya
buena muchacha. Buenas tardes, señor alcalde de Huaycabacho. Un pequeño resumen de nuestra fiesta de agua acá en Huaycabacho. Bien, hermano que nos visita. En primer lugar nos sentimos orgullosos por la presencia de esa forma fortalecer esta fiesta del agua. Hoy día pues estamos como costumbre lo que es la limpieza del dique Cauño, ¿no? Ahorita la gente sigue trabajando. Hoy día también el otro trabajo era más arriba, el otro dique, limpieza del dique Chapiaco, y por lo tanto nosotros de esta fiesta costumbrita de unos momentos ya vamos a dirigirnos hacia nuestro distrito como costumbre lo que es Jaira, bailando con todos los presentes. Creo que en homenaje a la fiesta, porque el agua es primero, el agua es vida, entonces por lo tanto la comunidad usuaria de este líquido se sienten pues bien orgullosos y satisfechos por el trabajo que estamos haciendo toda esta semana a partir del día lunes, y estaremos hasta el día 24 de este mes, y de esa forma pues hermanos invitamos pues, que nos acompañen y que nos visiten y que participen en diferentes actividades. Hoy Mancalde, más allá, pi. Hoy, todos. Más allá, pica. Como tractor. Ah, ya. Los somos con navegar por ahí, ¿qué? Tío. ¿Qué me ayude, Ya, ya, familia. ¿Hasta cuándo me vas a redondear siguiendo cara? Redondela. ¿Qué tal, chico? Atención, caballero. Atención. Hermano, ¿so tienen que picantada ahí, más picantada. Por acá, entren. Que han preparado las damas guayabachanas. Costumbre comer rico. En cada plato. Señores usuarios de Cauño, que estamos participando en este trabajo que es mancomunada. Mancomunada, ¿qué cosa quiere decir? Participar todos los usuarios de este agua. También tiene acá las señoras las voluntades que nos está ofreciendo, y esto yo no quiero que se pierda en esto.
sino que debemos ser un poco mejor año a año, debemos mejorar. Agradezco a aquellas personas, aquellas damas que nos han apoyado con este vianda. Agradezco también a los señores que han trabajado. También asimismo agradezco a todas las autoridades que me acompañen en mi torno. Gracias. También quisiera pedir su palabra, un espacio, lo que es de nuestra hermana de Institución de Lima Cultura, también generar algunas palabras, darnos una reflexión. Buenas tardes, hermanos huaycahuachanos, residentes en Lima, Ica, Huaycahuacho. Me presento, yo soy la secretaria de Cultura de la institución de Lima, del Centro Progresista del Distrito de Santa Ana, Huaycahuacho. Estoy acompañada junto a la directiva en pleno, al señor fiscal, la señora tesorera, a la señorita de asistencia social, a todos los miembros de la junta directiva. En primer lugar, dar el agradecimiento total por este esfuerzo que se está haciendo para poder rescatar nuestras costumbres. Año a año se ha estado, tal vez, porque yo no vivo acá, pero me han estado contando, que no se ha estado difundiendo como debe ser toda esta limpieza de jochas, el albergonischa. Es por esto que estamos haciendo un esfuerzo entre todos los hermanos y más que nada dar el agradecimiento a los hermanos de pobladores aquí que están impulsando, están reviviendo de nuevo nuestra tradición para que nuestra identidad siga viva, porque es lo único que nos vamos a llevar a las futuras generaciones. Eso es lo que vamos a dar, es lo único que vamos a brindar a nuestros hijos, nietos, bisnietos, y hacer que nos sintamos orgullosos de nuestras costumbres. Buenas tardes. Quien les habla es una hija nacida aquí en Huaycahuacho y la verdad, de repente no he disfrutado de estas costumbres hermosas de ustedes y de nosotros. Ahora yo me siento feliz y contenta de haber conocido, de haber llegado hasta arriba, hasta el primer ojo de Hatun Yaku. ¿Verdad? A la Badona he llegado, porque ella ha permitido que llegue. Yo les digo, hermanos, trabajemos unidos. Los jóvenes de Lima son jóvenes de la directiva y hay algunas personas mayores que los acompañan. Ellos lo hacen con mucha voluntad porque ellos quieren rescatar las costumbres, los valores de nuestro pueblo. Y hay que agradecerle con cuánto sacrificio ellos vienen, dejando trabajo, hasta mintiendo en el trabajo de repente, ¿no? Que está enferma con tal de estar aquí. ¿Por qué? Porque quieren rescatar. Así como lo hicimos en Chimaicha, de repente no es nuestra costumbre, pero sí representa.
Alzan el volumen, pues.
Banda, para que bailen todos, para que le firmen. Banda. Analizar, huevón. Yo no era haciendo. ¿Qué familia es papá? ¡Descanso!
fuerte, pues. Canten. Ustedes saben. Tu cantor já passou.
Vamos, Chaupe, vamos.